Juan Pablo Ioele es ingeniero agrónomo del INTA Marco Juárez y Corral de Bustos. Con él dialogamos sobre la siembra de sorgo y el estado de los diferentes cultivos implantados en este año tan seco. Sabemos que el sorgo se presenta como una alternativa bastante interesante en este año Niña. ¿Cómo andás, Tomás? Bien, empezaron a aparecer de a poco las lluvias y nos permitieron continuar con lo que fue la siembra de gruesa, que arrancó ahí con esa lluvia de principio de septiembre, donde muchos productores arrancaron a sembrar maíz temprano. Veníamos de un otoño y un invierno crudísimo en cuanto a precipitaciones y el tema de las heladas. Con un poquito de agua ya se arrancó la gruesa a fondo, muchísima gente sembró maíz, después el agua se cortó, con lo cual ya los maíces estaban ya complicados, los mirábamos medio de reojo, se había arrancado la siembra de soja muy poquito, después volvimos a tener esa lluvia de octubre, donde se retomó fuerte lo que fue la soja de primera y se terminó con lo que fue la soja de maíz de primera. Venimos con el agua justa, rayera, un año Niña típico, complicado, no tanto para los maíces, como te dije antes, que en los muy buenos ambientes lo estamos poniendo ahí como pudimos y la viene sosteniendo las pequeñas precipitaciones que tenemos, además de que se pasó mucho a maíz tardío, ¿no? En año Niña vamos a tener la inclusión este año de mucho maíz tardío y de sorgo, ¿no? Cuando aparecen los años Niña, para los que son los peores ambientes o para los que especulan un poco más con que el año no va a acompañar, aparece en participación fuerte en superficie, por lo menos en lo que son estos departamentos Marco Juárez y Unión, más para lo que es Unión de lo que es sorgo. Incrementado básicamente el área por estas cuestiones que te digo, ¿no? Por el pronóstico y la segunda por el precio. El sorgo hoy está experimentando un precio que hace mucho que no tenía, está rondando los $200. Hoy la pizarra hizo 16.820 pesos. Precios muy atractivos para esos ambientes inferiores en los cuales el maíz le cuesta un poco más y donde la soja no llega ni a su rendimiento de indiferencia. El sorgo, al ser un cultivo bastante más rústico, es más estable en la producción en esos ambientes y acompañado por precio creció muchísimo en superficie. Juan, bueno, claramente se presenta como una alternativa interesante para aquel que lo puede sembrar el sorgo en estos tiempos donde yo creo que se ha sembrado cuando se pudo y no cuando se quería, ¿no? Sí, tal cual. Son las campañas en las cuales vos tenés que dejar lo ideal para adecuarte a la oportunidad que te presenta el año. Y desde ese lugar nos estamos manejando. Por eso te digo que va a haber mucho maíz tardío. Acuérdense que el maíz tardío nos proporciona un poco más de estabilidad para esos ambientes más flojos. Y aparece el sorgo también como una alternativa muy interesante por tener precio y enfrentando un año complicado. Teniendo en cuenta también de que han crecido muchísimo los establecimientos de producción confinada o estabulada, en los cuales el sorgo aparece como una alternativa para lo que es la suplementación de hidrato de carbono, o sea, de energía. Con lo cual la característica principal es esto que vos nombrás. Nos estamos manejando como podemos, administrando la poca agua que tenemos, incursionando con cultivos, esperando desde el lugar más especulativo, ¿no? Pasando algo de superficie a maíz tardío e incorporando fuertemente sorgo. Principalmente lo que es el norte de la Ruta 9, ¿no? Ambientes inferiores un poco al departamento Marco Juárez y se incrementa entre un 25 y 30% respecto de la campaña pasada para lo que es el departamento Unión. Justamente te iba a preguntar eso, si estaba más o menos establecido el porcentaje mayor que claramente que el año pasado se ha implantado, ¿no? Sí, en realidad en la Argentina es muy difícil tener estas estimaciones, se logran tener buenas estimaciones a cosecha, pero para lo que es superficie de siembra siempre se manejan por estimaciones de encuestas con referentes, productores. El INTA ahora a través de las imágenes también puede establecer claramente los incrementos de superficie, pero para que vos te des una idea, sorgo en esta zona mucho no se hace, era un cultivo que se hacía mucho hace tiempo y que ahora no se venía haciendo. Ahora, en función de lo que te decía antes, año complicado y aparece con precio y la posibilidad de mucho establecimiento confinado, incluirlo en las dietas, se da un incremento, principalmente en las zonas más marginales, como te decía, en los cuales el departamento Unión, como
nosotros tenemos más o menos registrado en lo que es la intención de siembra, va a crecer alrededor de un 25% respecto a la campaña anterior. Claro, totalmente. Juan, bueno, te paso un poco por el trigo. Muchísimos productores han quedado en el camino, han quedado con las ganas, nos ha pasado conversando de que, bueno, no han podido sembrarlo, y otros a los que la siembra no les ha sentado bien, por supuesto, por esta falta de agua que fue muy marcada, ¿no?, en este año. Sí, una campaña de trigo muy mala en orden general. Obviamente vamos a tener, nosotros en nuestra zona tenemos muy buenos ambientes en los cuales algunas pautas de manejo han colaborado para tener una mejor situación de los cultivos, principalmente en los ambientes en los cuales se trabajó esperando un año complicado. La gente que incorporó el nitrógeno previo a la siembra, incorporando la urea sólida y captando esas pequeñas precipitaciones que tuvimos ahí, el nitrógeno lo llevó a conocer el cultivo. Los que trasladaron como antecesor, en vez de hacerlo sobre soja, hacerlo sobre maíz para aprovechar un poco esos primeros centímetros más de humedad que nos ofrecía la gran cobertura de maíz, también están un poco mejor. Pero principalmente la elección del material, ¿no? Este año los que eligieron trigos con mayores requerimientos de frío son los que mejores sostuvieron esta condición de falta de agua y heladas muy intensas, en las cuales para los que bolearon el nitrógeno y nunca conoció lluvia, y ese cultivo nunca conoció el nitrógeno, o eligieron fecha de siembra más tardías como para meter materiales más cortos, la situación es muy complicada. Vamos a tener un escenario donde gran cantidad de productores no van a superar su rendimiento de indiferencia, principalmente los que vendieron anticipadamente la poca producción que van a tener, porque muchos, si bien van a tener muy poca producción, los que no vendieron, puestos sobre los precios que tienen hoy, van a tener ese plus de estar un poco mejor. Pero una campaña muy complicada, donde pasó también esto que vos dijiste, muchas pulverizaciones que se hicieron esperando sembrar trigo y que no se hicieron, y se hicieron con residuales de trigo, los cuales después no llovió y recién se activaron con las precipitaciones de septiembre y originaron un escenario en el cual no pudieron pasar a maíz, porque esos herbicidas no te permiten la entrada de un maíz temprano por la gran fitotoxicidad que tiene hacia la gramínea, con lo cual tuvieron que pasar a sojas STS sí o sí, con lo cual, vamos resumiendo el escenario de un año muy complicado, que arrancó con la fina, acompañándonos con una seca que nos sigue acompañando, con heladas muy intensas y con rendimientos muy flojos. Obviamente, nosotros estamos en un departamento, principalmente Marcos Juárez, y si nos arrimamos más para tu zona, para lo que es el sur de Santa Fe, cerca de Chañar, donde hay muy buenos ambientes, donde la napa todavía no está muy lejos, donde se vienen rotando muy bien y donde han elegido buenos materiales, donde nos vamos a encontrar quizás con algún trigo por encima de los 3.000 kilos. El tema es que veníamos acostumbrados a que esto se parecía a Francia, ¿no? Veníamos con 3 años donde cualquiera que tiraba la urea para atrás y la semilla sacaba 5.000 kilos y parecía que eso era un escenario de esta zona, con lo cual este año todo lo contrario, volvimos a tener inviernos parecidos a lo que son la histórica de esta zona y acompañado de una niña muy pronunciada que parece que nos va a seguir acompañando hasta mayo, junio. Así es, por lo menos las proyecciones que podemos ver están marcando eso. Juan, por último, quería preguntarte tema malezas en el cultivo en general, ¿cómo lo ves? ¿Si ha surgido alguna complicación en este tiempo? Bueno, algo te anticipé, Tomás, respecto de lo que pasó con algunos residuales que se pusieron para trigo y que hubo que tener cuidado para las implantaciones, eso referido más que nada a herbicidas y no a maleza. Y después de abrir, como digo yo, siempre en años secos, las malezas, mal llamadas malezas, ¿no? Esos cultivos que nosotros los vamos a querer incorporar en un escenario en el cual no estamos teniendo precipitaciones ni buena humedad, hay que tener en cuenta que las malezas son súper hábiles para sortear este tipo de inconvenientes, con lo cual yo lo que le digo a todos es preferible demorar un poco la siembra y entrar a los lotes limpios, garantizándose tratar de controlar lo mejor posible ese escenario de maleza, que arriesgarse a meter un cultivo donde todavía no tenemos muy bien controladas las malezas, porque ante un escenario de seca, que no tengamos precipitaciones para que se incorporen esos herbicidas
herbicidas residuales, después la maleza es mucho mejor compitiendo que el cultivo, ¿no? Son miles de años de evolución luchando contra todo lo que le venimos aplicando, así que hoy tenemos 2 o 3 malezas que son muy complicadas, principalmente la conocida rama negra y yuyo colorado. Yuyo colorado en años secos todavía muchísimo más complicado. Esto es lo que le trato de decir a los productores. Tengamos cuidado con esa maleza porque es una maleza que soporta muy bien las altísimas temperaturas, es muy competitiva dentro de este escenario y principalmente con soja, no tanto con maíz. Para el lado de maíz nos vamos hacia el control y aumentar el ojo para lo que son gramíneas, ya que para nosotros, para hacer un maíz, nos permite el control con hormonales, que soja no nos lo permite, hasta con el cultivo opuesto, con lo cual, además de que el maíz es muy competitivo con malezas para lo que es rama negra y yuyo colorado, lo podemos combatir y tenemos herramientas. Con maíz lo que hay que estar muy atento principalmente a lo que son gramíneas, ¿no? Entonces, por el lado del maíz, estar muy atento a lo que son nacimientos de gramíneas previo a la siembra y un muy buen control antes de que cierre el surco. Y para lo que es soja, estar muy atento a lo que es rama negra y yuyo colorado. Juan, muy claro como siempre, muy amable. Te agradecemos un montón este ratito que nos destinaste, que nos ha dado un muy buen pantallazo de la situación en general. Bueno, Tomás, no, gracias a vos, como te digo siempre, y muchas gracias por tenernos en cuenta. Te mando un abrazo.